Susana Saavedra Badani, de la Fundación Construir. Por favor, Susana, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un saludo fraterno a las autoridades, representantes de la sociedad civil, sectores académicos y público en general que nos acompañan en este espacio. Saludo y agradezco la presencia de nuestras y nuestros expositores, el doctor Fabián Espinosa Valencia, a quien agradezco especialmente por esta importante investigación. También agradecer la presencia de Esteban Lima, experto en la materia y uno de los activistas más importantes del software libre en Bolivia, a Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC Paraguay, al subteniente Edwin Quiroz Choque, investigador de la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía en La Paz, a la doctora Karina Medinaceli, vocal e integrante del directorio del Internet Society ISOC Bolivia. Tomo la palabra a nombre de Fundación Construir, de Fundación Unir, de la Asociación Un Nuevo Camino, de Visión Mundial Bolivia y la Comunidad de Derechos Humanos para darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a presentar el primer diagnóstico sobre ciberdelincuencia en Bolivia, desarrollado gracias al apoyo de la Delegación de la Unión Europea en nuestro país. Indudablemente el Internet es hoy una herramienta que permite democratizar el acceso a diversos derechos, como el de información, educación, justicia, entre otros, y esta situación se ha venido afianzando con la pandemia, ¿no? Pues la mayoría de los estados del mundo han tenido que adecuar sus sistemas para garantizar la provisión de los servicios y la protección de los derechos a partir de espacios virtuales. Internet es también un medio óptimo para potenciar la participación ciudadana en la gestión pública, porque a partir del uso de redes sociales u otros canales en la red, las y los ciudadanos podemos comunicarnos con nuestras autoridades, con nuestros servidores, podemos plantear demandas, cuestionar medidas, felicitar acciones, etc. Es por tanto que ya en el 2012 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, reconociendo que es una fuerza impulsora para acelerar el desarrollo en sus distintas formas e instando a los estados a otorgar las garantías de acceso y la protección de los derechos de las personas en este contexto. Sin embargo, el Internet, a la par de constituirse en un medio para potenciar derechos, también se ha convertido en un espacio para la aparición y proliferación de los delitos. Los mismos o actividad que ha avanzado de manera mucho más acelerada que el avance de los sistemas estatales para prevenir y combatir estos ilícitos. Lo mismo ha sucedido en nuestro país, donde lograr que la conectividad a Internet se extienda a todos los espacios territoriales, particularmente rurales, todavía es hoy un desafío, y donde nuestras instituciones judiciales requieren aún mayor presupuesto para fortalecer la cobertura de sus servicios y las capacidades para investigar, judicializar y sancionar este tipo de delitos. En este contexto, el presente diagnóstico pretende aportar con elementos importantes a ser considerados en la reforma o proceso de transformación de la justicia, y emerge de un conjunto de esfuerzos desplegados desde hace varios años por la sociedad civil organizada en la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, que se ha previsto o viene trabajando en el acompañamiento a la reforma judicial. Agradecemos y felicitamos el importante trabajo que ha desarrollado el doctor Espinosa, porque constituye un diagnóstico primario en nuestro país, que aporta elementos indispensables para el debate sobre la ruta crítica de reforma y además abre un espacio para que tanto la justicia como otros sectores públicos puedan continuar investigando y abordando el tema desde diversas aristas. Sin más preámbulos, voy a dar inicio al evento agradeciendo nuevamente al público por su participación, a nuestras y nuestros panelistas, y en especial al invaluable apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, que desde hace años viene dando el soporte a la sociedad civil organizada para poder impulsar y ser un actor clave en el proceso de transformación de la justicia en Bolivia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración de este evento de la doctora Susana Saavedra Badani, directora ejecutiva de la Fundación Construir. A continuación, el doctor Fabián Espinosa Valencia, investigador sobre este tema,
va a hacer la presentación de la investigación Primer Diagnóstico sobre Ciberdelincuencia en Bolivia. Estimado Fabián, tienes la palabra. Muchas gracias, Marco. Igualmente, muchas gracias a la doctora Saavedra y a nuestros ponentes que nos acompañan esta noche. Definitivamente se ha hecho esperar bastante la compilación de este lanzamiento, como bien decía la doctora Saavedra, de un primer diagnóstico que la verdad a mí me enorgullece por el hecho de dar un paso más en este mundo cibernético que tiene tantos retos y que se viene combatiendo y luchando por tener progresos desde todos los sectores, ¿no? Y de hecho, el agradecimiento peculiar es para la Fundación Construir, porque sepan ustedes la dificultad que se tiene el poner una primera piedra en cualquier camino, porque yo cuando estaba en un estado incipiente de la investigación, he tocado varias puertas y, y no había respuesta, y la única que definitivamente sí dio con este apoyo y este soporte invaluable ha sido la Fundación Construir, y realmente es que se merece un aplauso, porque no es tanto el hecho de que yo haya llevado adelante la investigación, sino el hecho de que estamos con un paso más y vamos a ver por delante que efectivamente el fenómeno de la ciberdelincuencia, que ya no es una novedad, lleva adelante efectos y consecuencias que pueden llevarse la vida de las personas. Siempre intento comparar la ciberdelincuencia con que puede quitar la vida de las personas, más ahora en esta emergencia sanitaria que acabamos de atravesar, hemos podido evidenciar la relevancia de este fenómeno que lleva adelante ocasiones tan peculiares como que Corea del Norte y otros países han intentado interceptar los sistemas informáticos de los laboratorios más grandes como Pfizer y otros para intentar quitar la fórmula de la vacuna, o de un ataque de intervención de una planta de aguas en el que un grupo de ciberdelincuentes ha pretendido cambiar el pH del agua. Imagínense ustedes las consecuencias mortales que iba a tener esto, o simplemente intervenir el sistema de una clínica en la unidad de terapia intensiva. Es así de sencillo como puede eh, llegar a delinquir de una manera tan extrema esto de la ciberdelincuencia como para darle una relevancia. Vamos a hacer un pasaje sumamente concreto y sucinto de lo que significa este boletín, partiendo de un antecedente en el cual está mencionado en el boletín que la Organización de los Estados Americanos ha llevado adelante un reporte sobre ciberseguridad del 2016 que está mencionado en el informe, en el cual pone una categorización de los países en tanto al nivel de madurez que tienen en ciberseguridad, del 1 al 5. Bolivia en ese entonces tenía 2/5. Y el año pasado, la Organización de los Estados Americanos también volvió a actualizar el reporte de ciberseguridad, y Bolivia, sepan ustedes que únicamente ha subido 0,8. O sea, el 2016 tenía 2/5, ahora tiene 2,8/5. Ha habido un progreso, pero que no ha subido ni siquiera una escala dentro de la metodología que ha utilizado la Organización de los Estados Americanos para este subreporte. Entonces, esto nos da una situación, un informe de aquel que este diagnóstico ha sido, el resultado que yo voy a mostrar ahora es el boletín de una investigación sumamente amplia, concreta y desmenuzada que ha implicado una recabación de información de documentos, tanto físicos como digitales, que supera las 100 o casi 150 páginas, pero para que no sea tan vasto, precisamente con la Fundación y los otros aliados, se ha trabajado y se ha sintetizado en este boletín que es bastante concreto, bastante entretenido, voy a decir, y a la vez curioso, en la medida en la que precisamente lo que se ha intentado concretar, y aquí ya entro en materia directamente para dar un poco el preámbulo metodológico de lo que se ha hecho en este diagnóstico, es analizar el órgano judicial, por un lado, a través de analizar todos los tribunales y juzgados, tanto de los 9 departamentos como de sus provincias, y como una 10ª jurisdicción, el alto, en el órgano judicial, con un criterio que ya lo vamos a ver más adelante, y a su vez también tenemos resultados del órgano ejecutivo
en determinados ministerios de entidades que tienen relación con la ciberdelincuencia, que también los vamos a ver más adelante. En este diagnóstico se han hallado dos tipos de resultados. Uno cuantitativo, que es concretamente estadísticas de cifras, como bien lo mencionaba, por departamento y por provincias. Aún también de cifras de la policía y del Ministerio Público, de la Fiscalía, en lo que es el órgano ejecutivo. Y también se determina un criterio cualitativo, en el cual se han podido divisar unos hallazgos sumamente concretos, que también los voy a compartir, pero que no van a implicar mayor extensión de esta investigación, en la cual lo que quiero dejar por sentado es que la finalidad de este diagnóstico, que creo que es realmente lo importante, el motivo de llevar adelante este primer diagnóstico sobre ciberdelincuencia en nuestro país, es sistematizar la información en el punto de partida de decir, necesito saber dónde estoy para ver hacia dónde voy a ir. Como segundo, es identificar las falencias que tiene el sistema, la administración de justicia y el aparato gubernamental como tal. Como penúltimo, es socializar y difundir esta información, que es precisamente lo que estamos haciendo, y celebro y aplaudo que efectivamente puedan munirse de esta información, que ya estamos haciendo el lanzamiento como primicia hoy 18 de febrero, y a la vez proyectar qué metas tenemos, qué retos tenemos para adelante. Me parece que esos son los 4 parámetros importantes para entender por qué se hace esto, ¿sí? Entonces, ya para pasar directamente a lo más concreto y que también no quitarles información como para que sea más interactivo esto y que lo podamos conversar con los expertos de las siguientes áreas, voy a pasar a compartir el boletín sintetizado y concretado. Como ustedes aquí ven la portada bastante peculiar, en el cual se lleva adelante una introducción que hace un preámbulo que más o menos lo he llevado adelante, quedándonos quizás con la última frase de este filósofo que dice, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces nosotros ahora ya sabemos lo que estamos buscando y ya sabemos dónde estamos y por tanto vamos a poder proyectar qué es lo que vamos a encontrar más adelante. Primero se hace una previsión preliminar en la cual se conceptualiza la figura de la ciberdelincuencia, que ya no es una novedad, y ahí está enmarcado el concepto que debemos entender de aquí en adelante para entender qué concebimos como delito informático, que es esta actividad. Entonces, el autor que yo he podido extraer efectivamente concluye que es una acción delictiva que realiza una persona con la utilización de un medio informático o lesionando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o ya sea software. Es uno de los muchos conceptos que nos lleva adelante la sistematización de un concepto unificado para entender y para seguir adelante. Evidentemente, como ustedes pueden ver, posteriormente hago mención a este reporte que, como ya les adelantaba, del 1 al 5 Bolivia tiene 2,5, en el reporte del año pasado tiene 2,8 sobre 5, habiendo sacado un promedio. Entonces, este diagnóstico se ha llevado adelante a través de un análisis, por una parte cuantitativo, en el sentido en el que se han llevado adelante a través de estos 7 criterios de cuestión. Vale decir, cuántos procesos existentes hay en delitos informáticos en todos los juzgados de los 9 departamentos y provincias. Un segundo criterio de cuestión es cuántos procesos existen sobre delitos comunes que se relacionan con el Internet. Entonces, son delitos informáticos de manera directa o delitos comunes vinculados al Internet, es decir, directos o indirectos. Un tercer criterio son los procesos vinculados directa o indirectamente a algún soporte digital, es decir, puede haber una comisión de un delito, pero que en su investigación o en su acumulación de medios probatorios implique algún soporte electrónico o telemático. Un cuarto criterio de cuestión, el cual hemos podido recabar información de los juzgados en los 9 departamentos y el alto, son si han sufrido algún ataque cibernético a las plataformas del órgano judicial. Un quinto criterio es el registro específico de delitos informáticos que ellos tienen
en cada asiento judicial, cómo se gestiona, si los tienen, si no los tienen, y si los tienen, cómo los provisionan. Un sexto y penúltimo criterio son los medios probatorios que se ha llevado adelante en el ámbito informático. Y por último, si existe algún instrumento relativo a la ciberseguridad dentro de la administración de justicia. Estos son los 7 criterios cualitativos, los cuales nos ha llevado adelante extraer lo que tenemos. 2 puntualizaciones muy importantes que ustedes pueden ver en pantalla es que, por un lado, hay casos en los que la autoridad recurrida no ha provisto de ninguna información. Se ha optado por esta cultura del hermetismo total. Y otro criterio importante para entender los datos hallados, las estadísticas, son que hay casos en los que la autoridad recurrida ha provisto de información parcial, como que esto es lo que tengo y si es que basta. Para categorizar los delitos, quienes no conocen, quienes quizás no están tan entendidos en el tema de la ciberdelincuencia en Bolivia, en nuestra norma penal, en el Código Penal, solo existen 2 delitos informáticos. Por tanto, es muy reducido el espectro que se tiene que llevar adelante. Por tanto, el otro criterio, que son delitos comunes vinculados al Internet de cualquier manera, se han categorizado a través de estos 19 criterios que llevan adelante la cronología de la capitulación del Código Penal, que va protegiendo los bienes jurídicos protegidos. Como ustedes ven, primero están los delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, contra la función pública, contra la función, etcétera, ¿no? Esta es una cronología que se ha respetado conforme a nuestra estructura de cómo va capitulando los delitos por bien jurídico protegido de nuestro Código Penal. Y como ustedes pueden ver, en el 16, en el capítulo 11º, inserta un capítulo de delitos informáticos que está compuesto por 2. En el análisis cualitativo, porque el cuantitativo efectivamente nos ha permitido llevar a cifras, en el análisis cualitativo nos hemos regido a través de estos criterios que son sumamente importantes de conocer. Como ustedes pueden ver, el primer criterio es que la información provista por parte de cada estado judicial no ha contemplado ningún método de verificación. Ha sido el dado de manera directa desde el juez con una metodología censal de fuente primaria. Una segunda idea importante es entender que de muchos de estos informes se ha provisto una información registrada en el sistema Janus, que ya radica desde hace más de 20 años atrás. Y por tanto implica un sesgo inevitable. Y algunos otros de este nuevo sistema que más que todo lo gestiona el Consejo de la Magistratura, que es el SIREG, el Sistema Integrado de Registro Judicial. Un tercer criterio para conocer es que se puede evidenciar que en la mayoría de los casos las autoridades derivan el informe al secretario de juzgado. Es decir, no es el juez el que toma las riendas de proveer de información cuando se la va a recopilar. Lo que hace es delegarle y al secretario le dice de lo que hay en archivo y intenta informar, en el caso de los que han informado. Un cuarto criterio con respecto a la cuestión que tiene que ver con el punto que decíamos, si había algún instrumento relativo a la ciberseguridad en la Administración de Justicia, se ha podido evidenciar que el 96% de los asientos judiciales, es decir, todos los juzgados alrededor de todo Bolivia, tanto en lo departamental como en lo municipal y en lo provincial, no tienen un instrumento de ciberseguridad en los sistemas y equipos que llevan adelante el registro de todos los procesos. No se tiene. Y allí está la presencia más consistente del órgano judicial. Y un quinto criterio es que se contabilizan estos procesos dentro de las cuestiones en base a los procesos que hayan tenido algún enlace con alguna relación, como bien decía, directa o indirecta con el Internet, en la comisión o en la prosecución a través de las pruebas. Un sexto criterio que tienen que conocer es que
hay estrados judiciales que han concluido la inexistencia de procesos vinculados a estas cuestiones que acabamos de mencionar, sin contemplar que existen procesos que tienen relación. Es decir, hay jueces que únicamente han dicho, ¿hay delitos informáticos? Estos dos delitos informáticos que están en el Código Penal. No, negativo, no hay, y punto. No han contemplado la cuestión de que hay delitos comunes que se cometen a través o mediante o en el Internet, ¿no? Delitos comunes. Séptimo criterio es que debemos precisar que los tribunales han apuntado la información provista, pero excluyendo a través del criterio que tienen de que hay juzgados que únicamente conocen delitos de alta pena. ¿Sí? Hay delitos que desde tales años de sanción para arriba los conocen y los juzgados no, y por tanto el hecho de que pase esto nos ha provisto de una información también sesgada, porque si bien han conocido en un primer momento, no lo terminaban de informar así. Otro criterio importante es que la mayoría de los procesos sobre estos delitos informáticos tiene relación con otro tipo de delitos, que esto en lo jurídico se denomina un concurso. Real o ideal quiere decir que con una actividad cometes varios delitos o cometes varias actividades que concurren en varios delitos. Entonces, la mayoría de los delitos vinculados al Internet son en concurso, es decir, no es el único delito el que se comete, sino que empiezas en Facebook haciendo una extorsión, una suplantación de identidad, luego haces una extorsión, luego secuestras, luego, etcétera, ¿no? Es como un efecto dominó que se lleva adelante y a la vez también se ha podido identificar la particularidad no tan grata de que la mayoría de los delitos vinculados al Internet son de contenido de transgresión a la libertad sexual y a la integridad física de las víctimas. Un noveno criterio, es importante saber que desafortunadamente no se ha podido recabar información del departamento de Santa Cruz, que está dentro del eje troncal de Bolivia, porque la presidencia del Tribunal de Justicia de ese entonces, y se tiene el informe y la respuesta, no ha tenido la voluntad administrativa y funcionaria de proveer la información, señalando, y ahí dice en comillas textual, si ustedes pueden alcanzar a leer, dice, haciendo notar que el resto de los tribunales han brindado toda la información. Eso es lo que se le responde, y la presidencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz señala que ellos no han provisto de información porque son los únicos, y así se los he hecho saber, porque no tienen una metodología estandarizada de compilación de información. Esa ha sido la respuesta, pero desafortunadamente en nuestras estadísticas Santa Cruz está en blanco. No tenemos datos de Santa Cruz, que es uno de los departamentos troncales, pero las autoridades nos los han respondido así y está la nota en el diagnóstico. Y por último, saber que en las tablas, en el análisis cuantitativo, en los resultados estadísticos, sepan que cuando se señala únicamente con un dígito sin el numeral del delito es porque así se ha provisto. No ha habido la especificación suficiente. Estos son los criterios cualitativos importantes para ya entrar de lleno en esta tabla bastante didáctica y concreta, que lo que hace es dividirse en dos columnas, como ustedes pueden ver. Primero, los delitos con vinculación al Internet y los delitos informáticos como tales, que ya decíamos que eran únicamente dos, en los 10 asientos judiciales, los 9 departamentos y el alto. Entonces acá lo que primero salta la atención es que el departamento que más delitos informáticos tiene es La Paz, registrados. Y delitos vinculados al Internet, 93. Pero en delitos vinculados al Internet, el que tiene más alta tasa de cifra es Cochabamba. Y particularmente, y esta no es una información grata, pero sí es enriquecedora para fines estadísticos, es que son con el más alto cargo de violencia sexual, desafortunadamente. Pero estas son las cifras y como ustedes pueden ver, en la columna de Santa Cruz está vacío por lo que acabamos de anotar. Entonces, estas cifras son ya de lleno las concentradas en una cuantificación total de los registrados. De ninguna manera se puede pensar que por el hecho de que, por ejemplo, en
Chuquisaca aparece un delito informático registrado, quiere decir que solo se ha cometido uno, sino que en nuestra recabación de información dentro del Tribunal Departamental de Chuquisaca se ha provisto de esta información, aún en provincias inclusive. Y entonces acá se va haciendo un recorrido bastante sucinto y didáctico también de cada departamento conforme a las cifras que ya hemos visto más arriba y que tampoco implican mayor detenimiento. Pero sí, en algunos departamentos, como ustedes pueden ver en la parte superior de Cochabamba, en fondo azul, el hallazgo cualitativo que se ha llevado adelante, que ya se los adelantaba, es que en uno de los informes se plasman las altas cifras de delitos vinculados al Internet de naturaleza violenta, contra la libertad sexual o contra la integridad física de las víctimas. En el alto lo propio, efectivamente, ahí se da un sucinto detalle de cada departamento con sus peculiaridades, con el hallazgo cualitativo de que en el alto se nos ha provisto en la solicitud de información de un informe pericial cibernético completo. Es el único que se ha desprendido, si se quiere, de esta información y se ha provisto, se ha dado la facilidad de poder proveer un informe del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses, de orden informático, una pericia informática, que también está la portada mostrada. Pasamos por La Paz, que como decíamos es uno de los departamentos del eje que tiene más altas cifras, con el hallazgo cualitativo de que tiene la cifra más alta correspondiente, pasando por Oruro, por Potosí, en el cual también tiene la particularidad de que en Potosí se han llevado adelante los dos hallazgos más relevantes y más peculiares conforme a lo que nosotros hemos visto. Lo que quiero es mostrarles, y aquí vamos a pasar a ver los adjuntos. Ahora vuelvo a compartir, viendo el índice. Bueno, como ustedes pueden ver, el documento que estamos presentando esta noche en limpio cuenta con el índice correspondiente, que ya estamos viendo la estructura por departamentos, así como los acrónimos de cada juzgado y tribunal. Este sí, por primera vez está viendo la luz este boletín con la presentación correspondiente de la fundación, que sí vale la pena leerlo. Bueno, pasamos a la introducción, a los capítulos que nosotros ya habíamos anticipado, pero lo que les mostraba dentro de los resultados más relevantes. Dentro de los resultados del órgano judicial, como les adelantaba, dentro de esto, la tabla era conforme a lo que habíamos contrastado, pero lo interesante y relevante son estos hallazgos cualitativos que llevábamos adelante, como les mencionaba. En el departamento de Cochabamba, el hallazgo es este informe, en el que ustedes ven que este es el informe original, que efectivamente por motivos de protección de datos personales el nombre de la autoridad está tachada, pero vean ustedes que la respuesta original del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba, en Cochabamba, establece que conforme a las preguntas que se le han podido ir haciendo en las entrevistas a todas las autoridades judiciales, establece esta cantidad que se ha registrado, en la cual podemos evidenciar las altas cifras de contenido violento, como les decía, dentro de la pregunta 7, por homicidio, por lesiones gravísimas, por lesiones graves, por violencia familiar. Es la que más índice de cifras nos ha dado en la suma. Y ese es el informe original. En el alto, como les decía, el hallazgo cualitativo es esta portada de un dictamen pericial de informática del IDIF, que obviamente por la cantidad solo se ha provisto por la curiosidad que el juzgado cuarto nos ha dado, y ahí ustedes pueden ver la portada con el sello legalizado correspondiente. En La Paz, el hallazgo cualitativo ha sido que efectivamente, como es el departamento en el que más se ha evidenciado delitos informáticos como tales, que son precisamente estos dos que ven en pantalla, que son
los delitos vinculados a la manipulación informática, hay una lista de todos estos procesos que, como ustedes pueden ver en la parte inicial, dice, en el juzgado 10º de instrucción se tramitan procesos por delitos de manipulación informática. Y ahí está el catálogo conforme al formato Llanos. Y establece quiénes son y el estado de la causa, que como ustedes pueden ver también prevalece un control jurisdiccional que se hace para remitirlo correspondientemente dentro de la etapa del proceso. En Oruro también está, en cada departamento se detalla sus peculiaridades y el hallazgo cualitativo está en esta inédita declaración, como se ve que expone una brecha digital existente en Bolivia entre la ciudad y el área rural, donde el juez señala de manera textual y dice, abre comillas, por su misma idiosincrasia en este sector del país para la comisión de este tipo de delitos, no existen los servicios de las empresas telefónicas. Cierro comillas. Aquí está el informe original, que como ustedes pueden ver, en la parte del medio señala que no, a propósito de responder, hace un reclamo formal el juez que señala que no llegan las empresas de Viva y Tigo y con excepción de la empresa Dentel que brinda un servicio pésimo. Lo dice textualmente y este es un hallazgo de los más relevantes y de los más importantes que se ha podido evidenciar en el juzgado público mixto civil y comercial de familia, primero de la provincia Alonso de Ibáñez, en Zacaca. Y otro, que es el que siempre lo pongo de manera anecdótica, en el mismo departamento de Potosí, del juzgado público primero civil y comercial de un CIA, que como ustedes pueden ver en pantalla el informe, que está dirigido a la presidencia, establece y dice, de mi mayor consideración, cumpliendo con las preguntas, revisados los libros de ingresos dentro de las gestiones de los delitos, no hay ninguna causa que se cometa directa o indirectamente en algún soporte digital. Y en la parte final, en el penúltimo párrafo, que es lo más relevante, el hallazgo, que dice, por otra parte, hago conocer a usted que en este asiento judicial no se cuenta con el sistema de Internet. Fíjense ustedes, este hallazgo dice mucho más de lo que ustedes pueden ver en el papel. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo relegado que está el país, lo anticuado de la administración de justicia y la situación real de que a veces uno se está enfocando en la problemática de cuántos delitos informáticos hay, pero sin embargo existen realidades como las de un CIA en las que no se cuenta con Internet. Entonces esto es un llamado a la reflexión definitivamente por el hecho de que inclusive dada la persistente emergencia sanitaria en la que estamos, la utilización de tecnologías de información y comunicación se han hecho mucho más amplias y por tanto la actividad cibercriminal también. Pero en estos lugares aún no alcanza, para bien o para mal. Este es el informe que es, como digo, bastante anecdótico, si se quiere, y ya para terminar los hallazgos. Lamentablemente, como hemos dicho, Santa Cruz no nos ha provisto de información y esta es la nota oficial firmada por la presidenta de ese entonces del Tribunal Departamental de Justicia, que dice en la parte pertinente que por medio de la presente, para viabilizar el informe, se solicita a la autoridad de la presidencia que se precisen los puntos de las preguntas de fecha tal y su estandarización mediante un formato debido a la complejidad del mismo y a la gran cantidad de datos que han sido requeridos. Sin embargo, todos los otros 9 departamentos, mal que bien, más que menos, han provisto de información. Chuquisaca también tiene su peculiaridad, Tarija también, pero me he detenido en los hallazgos más interesantes. Pando, para cerrar los hallazgos cualitativos dentro de los 10 asientos judiciales, vean ustedes acá que en una medida cautelar, en una resolución del juzgado cautelar tercero, dentro de medidas sustitutivas que se le da al imputado en ese entonces, en el punto tercero le restringe el mantenerse en una fuente de trabajo a tal efecto que deberá acompañar un contrato correspondiente. Y en el cuarto punto, le señala la prohibición de frecuentar cajeros del Banco Visa. ¿Por qué? Porque esta persona
efectivamente había estado imputada por manipulación informática conectada a otros delitos que intervenía cajeros automáticos tanto para hacer transferencias ilegales como para extraer dinero de manera ilegal. Esos son los hallazgos más relevantes y curiosos que se tiene dentro de esta cuantificación, para pasar de manera muy breve a los resultados que hemos obtenido en el órgano ejecutivo, en el cual igualmente nuestros panelistas van a pasar a concretar. En el Ministerio Público también se han provisto de cifras. Vean ustedes que, bueno, en la sistematización y con la emergencia sanitaria se han pospuesto un poco los tiempos, pero desde el 2013 hasta el 2017, que ha sido el plazo y el margen del estudio de esta investigación de primer diagnóstico, se tienen estas cifras que vean ustedes que se disparan mucho más de lo que uno podría pensar en comparación a los que se nos había provisto en el órgano judicial. Estas son cifras secas, sin individualizar, sin decir en qué fiscalía o en qué casos, etcétera. Únicamente se han dado cifras con datos complementarios en los cuales añaden que dentro de delitos relacionados con el Internet o descubrimiento de organizaciones criminales o ataques cibernéticos a plataformas o bien actividad de cibercrimen en las redes sociales, tienen estas cifras bastante sucintas, entendiendo que en este entonces, cuando se ha recabado la información para llevar adelante este primer diagnóstico, no se contaba con la unidad de cibercrimen de la policía boliviana que más adelante se iba a gestar, ¿no? Aquí hay la resolución de casos con medios probatorios, que también vean ustedes hay cifras relevantes que se pueden detener a observar con mayor detenimiento. En tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores hay una muy interesante descripción de la situación de Bolivia en tanto el convenio de ciberdelincuencia de Budapest firmado el 2001, al cual muchos países sudamericanos se han adherido y se han adscrito, y en esa relación, para establecer un informe situacional de la realidad de Bolivia, se desarrolla la cronología de la estructura que tiene el convenio de ciberdelincuencia o conocido como el convenio de Budapest ya en el 2001, que tiene esta estructura con un antecedente necesario, y lo más importante y relevante que se hace a través del procedimiento que se detalla de cómo un país que no es parte de la Unión Europea puede llegar a adherirse a este país con las cifras correspondientes, debe hacerlo. Y aquí está de una manera bastante didáctica los 6 pasos que se debiese llevar adelante como Estado boliviano a través de respuesta oficial de la Cancillería. Es muy importante precisarlo. Y ahí están las fases, las 10 fases que se debiesen llevar adelante. Como tercer extracción de información está el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda, porque en este apartado se ha intentado recabar información conforme a la ATT, a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones, para ver si esta es la autoridad, que es la única que está definitivamente vinculada de manera directa a las telecomunicaciones, si es que era esta u otra, para que se nos informe, la vinculada de tomar contacto con otros países en el orden de la cooperación internacional, que muchos investigadores de la ciberdelincuencia han concluido que es la piedra angular para combatir el cibercrimen, la cooperación internacional. Entonces, el único vinculado al margen de la Cancillería que se ha desarrollado a través del convenio, como lo acabamos de ver, la ATT era la llamada por la estructura de ser la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones para llevar adelante esto. Y aquí efectivamente se detalla cuáles son los antecedentes y se establecen estos 3 criterios en los cuales se cuestiona si existen procedimientos para solicitar datos personales a corporaciones del ámbito informático con sede extranjera. A su vez, si la ATT es la instancia oficial del Estado facultada para realizar estos requerimientos vía Cancillería o no, o quiénes son, y ahí están las respuestas en las cuales dicen que no se tiene ninguna atribución de la ATT para llevar adelante este tipo de recopilación o solicitud de información. Y como tercer criterio, la instancia estatal habilitada para realizar requerimientos oficiales de datos personales a corporaciones, a personas jurídicas en sede extranjera. Y la ATT responde de manera textual que no se tiene conocimiento de la instancia oficial del Estado para requerir información o datos
a empresas extranjeras. Esos son 3 criterios para ir desglosando el fenómeno de la ciberseguridad. Ya para terminar, el Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, también se ha provisto, y este es uno de los avances más significativos que hemos tenido, en esta estructura de poder proseguir delitos informáticos o delitos vinculados al Internet. Estas son las notas que hemos hecho en tanto a la actualización, solicitando información ya en entre el 2018 y el 2019, pero aquí se las brinda para que ustedes vean la negativa de provisión de información para actualizar este informe, tanto al Tribunal Supremo de Justicia como a la Fiscalía General del Estado. En ambos casos no se ha provisto de información y hasta inclusive en la Fiscalía se dice que busquemos la información en la página y en Facebook. Y aquí ya cerramos con criterios más de orden conclusivo que tienen que ver con el último proyecto en el ámbito penal que genera una notificación. Y esto cerraría con el Ministerio Público todos los criterios de los 2 órganos que se llevan adelante y me reservaría para poder comentarlo con los expertos que están en la mesa, las conclusiones y recomendaciones que se hacen en el reporte en tanto al órgano judicial y al órgano ejecutivo. Muchas gracias. Doctor Espinosa, le agradecemos mucho el comentario que ha realizado, la investigación que ha acompañado a en este importante documento, que es uno de los primeros en su tipo. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de este evento. Recordarles a nuestro público, por favor, que pueden realizar sus preguntas a través del icono correspondiente. Solo vamos a recibir preguntas escritas en esta oportunidad de las dudas que vayan teniendo o complementaciones que quisieran a los panelistas y a nuestro investigador. Ahora vamos a empezar, vamos a pasar a la segunda parte. Permítanme presentar a nuestros 4 panelistas. Primero está el ingeniero Esteban Lima. Él es ingeniero en sistemas, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con transformación digital en diversas instituciones públicas y privadas, proyectos de tecnología, implementando soluciones en desarrollo de sistemas de información e infraestructura tecnológica. Damos la bienvenida entonces al ingeniero Esteban Lima. Por otra parte nos acompaña también el subteniente Edwin Franz Quiroz Choque. Él es egresado de la Academia Nacional de Policías el año 2016, como licenciado en Ciencias Policiales con mención en Ingeniería de Tránsito. Es diplomado en Educación Superior y diplomado en Seguridad Integral y Gestión de Riesgos. Actualmente también cursa la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés y se desempeña como investigador en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, justamente en la División de Cibercrimen. Damos también la bienvenida al subteniente Quiroz. También nos acompaña en esta noche Mari Carmen Sequera Busarquis. Ella es directora del TEDIC, organización de la sociedad civil que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales por una cultura libre en Internet. Ella es cofundadora del TEDIC y trabaja en el área de políticas públicas, dirigiendo proyectos de derechos digitales en esa organización. Es también investigadora en temas de derechos humanos y tecnología, abogada por la Universidad Nacional de Asunción y tiene varias publicaciones sobre ciberseguridad, diversidad, libertad de expresión y género en Internet. Finalmente nos acompaña la doctora Karina Medinaceli Díaz. Ella es doctora por la Universidad Pontificia de Salamanca en la Sociedad de Información y del Conocimiento. También cuenta con una maestría en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Boliviana. Ella trabajó como responsable de proyectos y consultora en normativa de tecnologías de la información en la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Bolivia. Actualmente es docente titular del Derecho Informático y directora del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho
de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. También es parte del directorio de ISOC, capítulo Bolivia, y es vocal de ISOC Cybersecurity SIC. El año 2017 recibió el Premio Iberoamericano de Investigación por su tesis doctoral, El tratamiento de los datos sanitarios en la historia clínica electrónica, caso boliviano, otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos. Damos la bienvenida también a la doctora Karina Medinaceli Díaz. Muy bien. Pedirles, por favor, a nuestros panelistas que bueno, en el tiempo de 7 minutos puedan realizar una opinión sobre el documento que ha sido presentado el día de hoy. Y les pedimos, por favor, que no se extienda más de este tiempo para poder dar también la oportunidad a nuestro público de hacer las preguntas correspondientes. Empezamos entonces con el ingeniero Esteban Lima. Por favor, ingeniero, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, primero felicitar a Fabián por el estudio. Estos estudios siempre son difíciles de hacer. Nos está mostrando cuán difícil es conseguir la información. Y si bien estamos en un marco de tiempo del 2017 para atrás, yo creo que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Para adelante. Si bien la pandemia nos ha obligado a digitalizarnos, las condiciones con las cuales el Estado está digitalizado son muy malas, ¿no? He tenido la suerte de poder acceder previamente al estudio, revisarlo, y sí he visto que dentro de las conclusiones que se exponen, el acceso a la información es uno de los temas pendientes en Bolivia, ¿no? Realmente conseguir información, y por el lado de las entidades públicas, no es que no quieran darlas, sino que justamente pasa lo que se refleja en el informe, ¿no? Se delega a alguien y ese alguien seguro con palitos empieza a anotar, a buscar carpetas y la información no está disponible, mucho menos digitalizada, mucho menos estandarizada, y por ende construir una base de datos de este tipo es casi imposible, ¿no? Pese a que se tienen sistemas, estos sistemas no se usan para sacar reportes, los sistemas a veces son simplemente como un banco que está ahí, pero se le llena de información, pero nunca brinda información. Y en el ámbito judicial más aún, ¿no? O sea, tener esta información disponible, y no solo en el ambiente informático, sino en cualquiera de las materias judiciales, es difícil conseguir esta información. He hecho algunas notas para poder ver. Yo creo que hay dos cosas que podemos ver. Este pilar de acceso a la información, la falta de digitalización, que hace que el órgano judicial no logre mostrar esta información. Segundo, va el tema del tratamiento de los delitos, no considerarlos como delitos informáticos, quizás por una falta de cultura digital, ¿no? O sea, quizás todavía no se entiende, y lo que pasa mucho en nuestro país, que el medio, a veces se trata de aplicar el delito al medio y no a la persona, ¿no? Es como satanizar el Internet, y culpa del Internet es todo lo malo que pasa. Entonces, son dos cosas que había que trabajar. La cultura digital del país, de nuestras autoridades, de nuestros jueces, ¿no? Nosotros ya, Bolivia es casi, bueno, como en varios países de la región, cada que algo ocurre y se viraliza en redes sociales, es casi seguro que alguno de nuestros legisladores al día siguiente va a salir con su ley de regulación de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eso es como ya lo esperamos al día siguiente para escuchar, y otra vez quieren regular, y quieren regular el medio y no así el delito. Y eso creo que es una de las cosas que hay que trabajar muy fuertemente en la inclusión digital de las autoridades, para que esta normativa vaya avanzando y la digitalización como tal se haga de una manera correcta. Segundo, no estamos acostumbrados a tomar decisiones en base a datos, esto es muy claro. Insisto, no solamente en el tema de delitos informáticos, en cualquier materia que ustedes vayan al órgano judicial, la sobrecarga de casos que se tienen los jueces, todo lo que se quejan usualmente es porque no tenemos esa información disponible para tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Sería lindo tener una base de datos y poder tener decisiones más inteligentes. El registro de incidentes me parece que es otra cosa que no está pasando. O sea, pese a que tenemos ya un plan de seguridad de la información que todas las entidades públicas deberían aplicarlo, tenemos un centro de gestión de incidentes en el nivel central, pero yo creo que aún ahí la cultura del registro de incidentes en el tema informático no se está realizando. Más de uno de nosotros ha habido escuchar algún familiar o alguien trabaja en una entidad pública y les ha entrado ransomware, pero realmente en el Estado nunca hemos visto que alguien haya declarado como un delito que alguien ha tomado tus datos, los ha encriptado y te está pidiendo dinero para pagarlos. Eso es un delito claramente, ¿no? Pero claro, como esos incidentes no se registran, lo que pasa es que
alguien agarra, borra la máquina, la vuelve a formatear y pierde la información y no importa. Y eso básicamente pasa porque no tenemos una cultura digital y los sistemas son ahorita despreciables, es decir, se murió el sistema, ni modo, volvamos al papel y el papel siempre gana, ¿no? Y justamente eso pasa porque hay una falsa idea de innovación en el Estado. Pensamos que estos pequeños sistemas son grandes innovaciones y seguimos viviendo en un estado de papel hace 20 años atrás. Y la normativa está acompañada de eso, ¿no? Es difícil. He tenido la suerte de participar justamente en la parte de la ley 1173 de la prevención penal, en la parte de implementación tecnológica. Y justamente ha sido muy difícil la implementación de un buzón de notificaciones, que hoy en día todos tenemos un aparato que nos llega notificaciones en línea. Implementar eso en el órgano judicial ha sido tan complejo, tan difícil, mucha falta de, ¿cómo se dice?, confianza ante la tecnología. Entonces la generación normativa igual se vuelve difícil y se vuelve bien compleja. De hecho, si ustedes ven la modificación a la 1173, se menciona casi en cada párrafo que tiene que implementarse ciudadanía digital y el buzón de notificaciones, porque si no, no se aplicaba, ¿no? Si tú lo ponías genéricamente, no se aplicaba. Para cerrar todo esto, creo que este es un gran paso. Otra vez felicitar a Fabián y a todos los colaboradores en el estudio. Creo que es un gran paso, pero creo que tenemos que dar el siguiente, ¿no? Esto nos va a servir, como decía bien al inicio de la exposición, Fabián, este es un primer paso, es una primera piedra, pero hay que seguir tentando hacia allá, ¿no? Hacia el gobierno abierto, esto que las entidades entiendan que la información no es de ellos, que tienen que abrirla, que tienen que transparentarla. Bueno, ahora se está usando más, está más de moda el término Estado abierto, porque justamente en varios países los órganos judiciales no entendían que el gobierno abierto también les involucraba a ellos, ¿no? Entonces ya no, yo no tengo nada que ver. Entonces ahora está más de moda usar Estado abierto, que es justamente este acceso a la información acompañado de digitalización, estandarización de información y la idea de que nosotros como ciudadanos, para poder hacer este estudio, no empezar a mandar cartas, sino deberíamos poder entrar al portal de datos abiertos del órgano judicial, descargarnos los sets de datos de las causas, obviamente con toda la parte de datos anonimizados y todo el proceso que conlleva, y poder hacer estos estudios de manera más profunda, ¿no? Ahorita lo que nos ha tocado hacer es hacer un trabajo a pie, recibir datos, categorizarlos, sacar estadísticas, y como han visto, al final, este análisis queda bastante escueto, pero es porque la falta de información que tenemos en el país, ¿no? Entonces, hay que seguir apuntando y hay que seguir empujando para que cambie a una lógica de un gobierno abierto donde la información esté disponible, y no solamente disponible, sino también en formato de datos abiertos para poder ser analizable y pueda ser más de estos estudios puedan ser generados, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lima. Le agradecemos mucho este comentario. Pasaremos ahora a los comentarios de nuestra compañera que nos acompaña desde el exterior, Mari Carmen Sequeira. Por favor, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches. Encantada de poder participar con ustedes en este lanzamiento de este diagnóstico que me parece súper importante para Bolivia y también para la región. Agradezco enormemente que me hayan tenido en cuenta, especialmente a las compañeras de la Fundación Construir y las organizaciones que hacen posible este encuentro. En vista de que mi colaboración va a ser bastante puntual, me gustaría como compartir un poco la experiencia que tenemos a nivel local desde el año 2016. Desde TEDI que estamos acompañando estos temas que tienen que ver con justamente diferenciar las políticas públicas sobre temas de ciberseguridad, que me parecieron muy claras justamente en la exposición de motivos de esta investigación, y por otro lado un tema bastante específico que es el área del Código Penal, o sea, el uso de la fuerza del Estado contra la ciudadanía por incumplir justamente temas en el marco de delitos, identificación de delitos y crimen. Uno de los elementos más importantes que creo que se debería resaltar cuando hablamos de ciberseguridad son las políticas públicas que tienen que estar basadas y centradas en las personas, ¿no? Y a partir de ahí generar justamente soluciones donde podamos generar mayor forma de compartir conocimiento en Internet, porque eso es lo que buscamos o eso es lo que nos gusta de Internet, ¿no? Que ha generado una hiperconexión, de mayor acceso al conocimiento, de poder compartir información, de poder informarnos, y obviamente como ahora hay una importante cantidad del mundo que se está conectando,
también esto no está exento de estos problemas y ahí encontramos justamente lo que son los delitos cibernéticos o delitos incurridos a través de Internet. Otro elemento importante que me parece, creo que a resaltar, es la importancia de definir cuáles son los delitos informáticos y cuáles son los delitos que se incurren a través de la tecnología. Son dos cosas muy distintas y eso en nuestros países, al menos en Paraguay, se ha identificado que también la identificación por parte de las autoridades penales, del sistema penal, identifican de maneras distintas, y lo cual hace que los centros de estadísticas de estas instituciones del Estado no puedan justamente unificar y nosotros como investigadores entrar a poder investigar caso por caso. Entonces, podemos tener un caso, por ejemplo, de delitos informáticos como usurpación de identidad o acceso indebido a través a una computadora. Nosotros en Paraguay sí tenemos más delitos, esos son es la implementación específica de la Convención de Budapest, ¿verdad? Que es que sugiere una lista de delitos, nosotros decimos como una implementación mínima de esa convención y armonización, que, bueno, en términos de lo que describía, ¿verdad? Fabián hablaba un poco de que simplemente se encuentran esos dos. Eso hace un poco complicado la colaboración internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que las limitaciones de nuestros códigos penales es justamente de que cuando un país necesita acceder a otra información que se encuentra en otro país, deben ser o al menos tienen que existir las mismas normas, ¿no? Entonces, si yo identifico esto como un delito, para poder hacer un exhorto, debería en este país también reconocerse como delito y ahí sí hacer un intercambio. Primero porque estamos hablando de un tipo de delito que generalmente también se incurre de manera extraterritorial. Esto estamos hablando de que si bien la persona que incurre en estos delitos se encuentra en un territorio, como por ejemplo puede ser en Santa Cruz, Bolivia, sabemos que los servidores se encuentran del banco estatal, se pueden encontrar en otro lugar del país o inclusive fuera del territorio de América Latina, y eso también implica otros tipos de tratamiento en cuanto a la investigación. Unas cosas que me parece también importante también poner sobre este punto y generar mayor acento, ¿verdad?, en la importancia de generar estos diagnósticos, son formas de cómo las personas acceden a la justicia utilizando estas figuras legales. Nos hemos dado cuenta que muchos de esos delitos informáticos que hoy la Convención sugiere armonizar en nuestros países, muchas de esas no se utilizan, simplemente porque sabemos de que al final otro tipo de delitos integran de mejor manera, ¿verdad?, resarcir el daño y buscar justamente una mejor justicia, como a través del exhorto, que estamos hablando de una acción pública, pero hay otras que son de acción privada, como por ejemplo la violencia de género hacia las mujeres, específicamente en Internet, estamos hablando de acoso online, y que lo cual hace un poco más difícil que las mujeres que no tienen recursos puedan acceder a una justicia, y por lo tanto ese tipo de clasificación, cuando hablamos de delitos incurridos en Internet, dejamos de lado este tipo de situaciones que no se pueden ver dentro del sistema judicial porque obviamente no se clasifica, o cuando se clasifica de otra manera, no solamente a través de los delitos contra el honor, sino también se generan otros tipos de problemas, como por ejemplo otros de acción privada, que hace que sea un poco más complicado el acceso. Entonces ahí tiene que ver también un elemento importante cuando hacemos evaluaciones de cómo las personas utilizan el sistema judicial para buscar una justicia y resarcimiento del daño con relación a los delitos que ocurren en Internet. Es importante también incluir esta mirada. Un elemento importantísimo, y vuelvo a repetir, creo que es la cooperación internacional. Por lo tanto, creo que es un importante paso que Bolivia también busque la ratificación de la Convención de Budapest y también empiece a buscar las medidas de implementación de estos protocolos y ampliar, ¿verdad?, para generar mayor resultado, ¿verdad?, dentro del sistema. Un grave problema que habíamos identificado en Paraguay, y no sé si en estas investigaciones, en la parte más quali, hayan encontrado, que tiene que ver con las dificultades, y creo que coincido justamente con el panelista anterior, hay una falta de cultura, pero más que cultura de Internet, tiene que ver con conocimiento de nuestras autoridades con relación a cómo se debe proceder, al debido proceso,
para investigar estos casos. Y suele pasar de que las capacitaciones que vienen siempre son para los fiscales, Ministerio Público, o para la policía, o para los sistemas, por ejemplo, de luchas contra la droga, pero no para los jueces. Por lo tanto, el juez generalmente tiene un enfoque exclusivamente jurídico, desconoce los mecanismos tecnológicos que pueden violentar o no los derechos fundamentales de las personas. Entonces, hay veces que por más que yo simplemente como fiscal pida o solicite una información a través de una orden judicial, pero el juez simplemente me dé el ok, pero no entienda de que hay veces que pueden ser, estas medidas pueden ser mucho más intrusivas y pueden buscarse otro mecanismo para resolver el caso, porque es mucho más cómodo para la justicia solicitar acceso a metadatos, sin hacer otro tipo de mecanismos previos. Entonces, lo que suele pasar es que justamente un poder judicial, los jueces, las juezas, no tienen mucho conocimiento y generalmente dan lugar, y esto puede generar justamente nulidad a veces cuando estamos hablando de proporcionalidad y necesidad de los derechos humanos. Entonces, creo que sí, me parece interesantísimo este diagnóstico. Como les decía, creo que es muy parecido al resultado que nosotros habíamos tenido ya en el año 2018, una investigación muy parecida, ¿verdad? Claro, con menos recursos y quizás nuestro campo o universo estudiado era exclusivamente para la capital, pero sí hemos encontrado de estas falencias y por sobre todo otros elementos importantes como un delito que creo que también, no estoy segura si en Bolivia hay porque no me interioricé exactamente cuáles son, pero la de pornografía infantil, que sí es considerado como crimen, ¿verdad? Cómo nuestras autoridades están accediendo a esa información y cuáles son los problemas de configuración de las proveedoras de Internet con relación a los IP para poder acceder y para poder facilitar e identificar a los dispositivos que son los que están, a través de estos dispositivos están incurriendo este tipo de crimen. Y esto las configuraciones de Internet han puesto, o sea, como sabemos en Paraguay, como igual que Bolivia, somos países mediterráneos, nuestras salidas a los backbone son a través del mar, nosotros no tenemos salida al mar, por lo menos Bolivia tiene una inversión importante en temas de telecomunicaciones a través de satélites. Nuestras dificultades son de justamente esas configuraciones de estas proveedoras que a través de un IP datean más de 200 dispositivos por segundo, lo cual cuando el sistema judicial solicita acceder a esto, le entregan esta bolsa de perfiles, lo cual hace que sea mucho más complicada la investigación de estos delitos. Y me quedo por aquí porque, bueno, me gustaría seguir compartiendo más cosas, pero me parece que sería reinteresante de poder en una próxima investigación y diagnóstico acompañar también estos tipos de enfoque. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Mari Carmen, tu participación. Nos acompaña desde el Paraguay, Mari Carmen. Un abrazo fraterno a nuestros hermanos paraguayos en estos momentos que son difíciles para toda la región. Le voy a pedir ahora al subteniente Edwin Quiroz nos pueda dar su opinión sobre el documento. Adelante, subteniente. Bueno, muy buenas noches. Bueno, por la invitación primeramente a Fundación Construir, que no nos ha dado esta oportunidad de poder difundir toda la información que tenemos como Policía Boliviana y más que todo como División Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hacer llegar siempre primeramente el saludo cordial de Coronel Des, Gonzalo Douglas Usquiano, comandante departamental de la FCC de La Paz. Bueno, primeramente, viendo este estudio que se ha realizado, se nota primeramente la realidad que tenemos en Bolivia, no solamente por departamento, sino plenamente en Bolivia. Ver que los delitos, como se ha visto, pueden ser netamente eh, cibernéticos, pero los que más se van desarrollando y más se denotan dentro de la policía son los delitos comunes. Lamentablemente, dentro de nuestra normativa actual en Bolivia, como ya se ha hecho presente hasta en este texto, que solamente están divididos en dos o reconocidos simplemente en dos, pero que más viene la población a hacer una demanda, a hacer una queja o dar a conocer
sobre una irregularidad dentro de lo que es el Internet, son delitos comunes. Ciertamente nosotros como policía damos respuesta a todo tipo de información proporcionada, siempre viendo a qué caso deriva o a qué división puede corresponder. Nosotros no podemos hacer omiso a todo tipo de información que esté circulando por las redes, ya sea falsa o verdadera. Como división de cibercrimen manejamos lo que es la ciberinteligencia y lo que es eh, también el ciberpatrullaje. Lo hacemos constantemente. Se podría decir que nosotros trabajamos 24 horas haciendo monitoreo desde distintas redes sociales, ya sea Facebook, vemos páginas de WhatsApp, nos introducimos a las páginas de Telegram, con el fin justamente de verificar si esta información que nos dan es verdadera o falsa. Tenemos varias cosas dentro de la institución que a veces no nos favorecen. Hacer notar que la División de Cibercrimen actualmente solamente funciona en 2 departamentos, en La Paz y en Santa Cruz. Se ha hecho, ¿no?, varias veces la gestión o se ha dado a conocer que solamente se tiene estas 2 divisiones en 2 departamentos cuando debería ser amplia a nivel nacional. Pero cuando hablamos también de lo que es temas de informática, temas de hardware y software, lamentablemente tampoco contamos con un equipo estable. No tenemos equipos de última generación, como se diría, para poder manejar todo esto de lo que es la ciberinteligencia y el ciberpatrullaje. Actualmente en La Paz contamos con 10 funcionarios en cibercrimen en grado de subteniente, los cuales vamos manejando, vamos monitoreando toda esta información que, como se calcó, hace notar a la población. Y en este texto que han compilado de información, se ve claramente, y reitero, lo que se vive en Bolivia. No hay acceso a la información, a veces no tenemos acceso plenamente, ni nosotros como policía, a una información, como dicen, que no es tan pública. Se hace notar también que dentro de los delitos informáticos y dentro de lo que es los delitos comunes, se ha visto más afectado a la clase media y baja, justamente porque no existe la información o no existe tal vez la difusión de que el uso de los equipos tecnológicos puede ser un riesgo, como ya se ha dicho, no solamente no solamente en temas de robo de información, también se ve en el tema de acosos. Las mujeres son prácticamente las que mayormente vienen a hacer alguna denuncia a lo que es la división cibercrimen, justamente por el tema de acoso, justamente por uso de identidad para realizar ilícitos dentro de las redes. Y un tema que también es dedicado y han hecho notar mediante este texto es el tema de las empresas de comunicación en Bolivia, que no son, en realidad, no colaboran dentro de lo que es una investigación. Y claramente se ve cuando en las calles es libremente la venta de líneas telefónicas. Y a veces el registro es con nombres falsos o ficticios, lo que nos genera a nosotros un impedimento grande de poder identificar a la persona que está atrás de todos estos delitos. Es un texto muy interesante que han planteado y ciertamente es muy difícil realizarlo. Nosotros mismos a veces tenemos ese gran problema de querer hacer un texto parecido, de ver cómo está cada año, ¿no?, el tema de cómo va creciendo los delitos en Bolivia a la medida que la tecnología también va llegando a Bolivia. Pero es complicado porque nos frena el tema de que la información no siempre nos la dan y a veces existe la desconfianza de, fin, ¿para qué se está realizando? Bueno, más que todo, concientizar, ¿no? El tema de que este texto va a abrir ojalá abra muchas puertas a varias instituciones, a varias, no sé, organizaciones que le pongan también un poquito de granito de arena, porque la tecnología en Bolivia, a pesar que va llegando más, los delitos también van creciendo. Como experiencia, mi persona también ha sido partícipe en la reunión con el hermano país de Perú, con la policía del Perú. Justamente hicimos una reunión comparativa a los delitos informáticos que vamos desarrollando y nos dimos cuenta que el Perú está un poco más avanzado que nosotros en la lucha contra estos delitos y más allá, que los modus operandi que se manejan a nivel informático en Perú son un poco más delicados que acá en Bolivia, que cuando lleguen ese tipo de modus operandi aquí a nuestro país,
creo que nos va a sorprender, ya que no vamos a saber cómo actuar, porque otros países nos llevan a la delantera. Con esto no digo que nos sentamos menos, ¿no? Más bien es un reto para nuestro país de poder generar políticas para poder contrarrestar todo esto, que como digo, ya no es el uso de tecnología para clase alta, ya afecta a clase baja y es la que más está afectando en temas de uso de identidad, de acoso y hasta de montos económicos grandes que se han sustraído. Eso sería mi participación. Gracias. Muy agradecido, subteniente, por su participación. Muy interesante los datos y la posición que tiene desde sus funciones como investigador dentro de la División de Cibercrimen. Vamos a terminar esta ronda de participaciones con la opinión de la doctora Karina Medinaceli Díaz. Adelante, doctora. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Felicitar la iniciativa tanto a Fundación Construir como sus colaboradores para la presentación de este primer diagnóstico sobre ciberdelincuencia en Bolivia. Felicitar también al doctor Fabián Espinosa por el trabajo que ha sido realizado. Va a ser 100% un aporte muy positivo para nuestro país, porque como se ha manifestado justamente con los panelistas nacionales, la falta de información, el poco acceso a la información, los pocos datos estadísticos que tenemos a la fecha. Solamente como dato, hace 2 años igual traté de recabar información cuando estaba como directora del Instituto de Investigaciones acerca de los delitos informáticos. Tuve una entrevista con funcionarios que creo que todavía ni siquiera se había inaugurado lo que es la división de cibercrimen, y tuve la oportunidad de hacerles algunas preguntas, una entrevista, ¿no? Con una solicitud por parte de la Facultad de Derecho. Y me llamaba la atención la falta de datos estadísticos, ¿no? Y como mencionaba el compañero de la policía, Edwin Quiroz, mencionaba que los delitos eran atendidos por diferentes divisiones dependiendo de los tipos de los delitos. Si mal no recuerdo, creo que en el 2019 se reabre esta división de cibercrimen, que ya en el año 2007-2009 se llamaba División de Delitos Informáticos. He visto entre los participantes que estaba en esa época el capitán Edson Claure, que tuve la oportunidad igual de participar en un 10º Congreso Andino de Derecho Informático, donde puso en manifiesto que el poco registro, denuncia de este tipo de delitos informáticos. O sea, estamos hablando del año 2007-2009, básicamente había un desconocimiento de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, rescatando las cosas positivas que se tienen, se puede decir desde el punto de vista normativo que hay bastante normativa del soporte electrónico que se ha venido impulsando desde los años 2000 a la fecha, y yo creo que en los últimos años, con la presencia de lo que ha sido la AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información y Comunicaciones, como la Ley de Ciudadanía Digital, entre otra normativa en específico, y justamente que ellos también están promoviendo el tema del gobierno abierto, que sea abierto, ¿no? Pero hay una deficiencia desde el punto de vista de los delitos informáticos. El capítulo que corresponde, desde el capítulo 11 propiamente de delitos informáticos, solo cuenta con 2 artículos en específico. Sin embargo, han sido muchas las leyes que han modificado y han incluido otros tipos de delitos, como la pornografía infantil, delitos del ámbito financiero, del tema impositivo, entre otros. Pero se ve la necesidad en este caso de, por ejemplo, como país, poder adscribirnos a lo que justamente mencionaba la colega paraguaya Mari Carmen, ¿no? De la adhesión a este convenio de Budapest, o conocido como convenio de cibercrimen o de la ciberdelincuencia, que ha sido aprobado en el 2001, pero ratificado en el 2004, y 13 países de América, ¿no? Que han adscrito han adscrito este convenio, donde hace un mínimo, digamos, de sugerencia de delitos que se deberían incluir en los diferentes códigos penales. Como es de conocimiento de muchos de ustedes, mientras un delito no esté incluido en el Código Penal, no se lo puede perseguir. Y es clave la armonización legislativa justamente por la naturaleza de este tipo de delito que es transfronterizo.
Entonces, debemos rescatar las iniciativas, aunque menciona también Fabián en la investigación que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha promovido, al menos es lo que he entendido en la lectura del informe, la adhesión, ¿no? Entonces, no es tarde para hacerlo, quizás con las nuevas autoridades, recurrir y justamente la importancia justamente de adherirnos como este convenio de Budapest del año 2001. Otra cosa también sería, caso contrario, que no se pueda modificar el Código Penal, sacar como otros países, como en su momento lo hizo la Argentina o Panamá o Venezuela, una ley específica de delitos informáticos. Hay muchos delitos, como mencionaba también la colega paraguaya, que no están tampoco considerados en el convenio de Budapest que data del 2001, que son nuevos, temas como el grooming, el sexting, la suplantación de identidad, entre otros, ¿no? O sea, lo que ha generado el Internet estos últimos años, digamos, la explosión del Internet también ha impactado en el tema de los delitos informáticos, donde obviamente se podría decir que los eslabones más débiles son los menores, ¿no? Que están mucho más expuestos, los llamados nativos digitales, que podríamos también llamar los huérfanos digitales, ¿no? Porque muchas veces las actividades no son supervisadas por los padres ante el desconocimiento de la tecnología o de los videojuegos que están utilizando sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y también de las mujeres, es decir, la violencia que se está presentando a través de medios electrónicos. Y lo mencionaba en el caso del informe que Cochabamba presentaba justamente el más alto índice en relación a la violencia, ¿no? Y me imagino que si descargamos, o sea, va a ser contra las mujeres, ¿no? Entonces, son sectores vulnerables, sin embargo, todos podemos ser vulnerables de ser víctimas de cualquier delito, digamos que relacionados en el ámbito financiero, o como mencionaba también Esteban, el tema del ransomware, que va a ser la encriptación de una información y se va a solicitar un pago posterior a través de criptomonedas, ¿no? Como un ejemplo. Es importante fortalecer justamente la capacitación sobre los delitos informáticos, sobre lo que es la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, ¿no? Lo que es la evidencia digital para diferentes actores, jueces, fiscales, policías y ciudadanía en general. Mencionaba la colega, por ejemplo, paraguaya, que la falencia que estaba viendo en Paraguay era el tema de los jueces, es decir, que no había una comprensión de cómo funciona la tecnología. Sí se haga capacitación para los fiscales, para los policías. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo propio, no sé, tal vez a través de la academia, a través de la sociedad civil, hacer una capacitación y concientización, digamos, acerca de los delitos informáticos. Si hablamos específicamente de estrategias, mientras otros países ya cuentan con estrategias de ciberseguridad aprobadas, nosotros todavía no contamos con esa estrategia. Si no tenemos ni siquiera tipificados muchos de los delitos informáticos, menos contamos con una estrategia. Sin embargo, no todos son malas noticias. Tenemos que rescatar que desde la creación de la AGETIC sí se habla ya de lo que es la seguridad informática o seguridad de la información y se constituye, digamos, en un órgano o ente rector para la promoción de lo que es el gobierno electrónico. Entonces, ya se está hablando en cierta forma y ya hablan, por ejemplo, de un plan de implementación de seguridad de la información, pero todavía hay mucho que recorrer. En relación a otorgar lo que mencionaba justamente el colega de la policía, Edwin Quiroz, yo creo que es muy importante el fortalecer esta división de cibercrimen que solamente tiene presencia en 2 ciudades. En La Paz, que creo que se ha creado nuevamente en el año 2018-2019, y en Santa Cruz. Yo creo que es importante que el resto de los departamentos cuenten también con una división de cibercrimen y sobre todo con la capacitación. Mencionaba el colega de la policía que solamente en La Paz cuentan con 10 funcionarios, ¿no? Y en una ocasión participaron unas colegas policías mujeres, que era una presentación de un sitio web que puede ser también de interés de muchos de ustedes, que se llama Acoso Online, acoso.online, donde se relevó información de diferentes países, no solamente de los delitos informáticos, sino también donde nosotros
cómo podemos denunciar fotografías o videos o contenidos con origen, ¿cómo se dice?, xenofóbicos o con discurso de odio en las plataformas como las de Facebook, de Instagram, de Google, entre otras, ¿no? Entonces, comentaba ya, le estoy hablando de finales del año 2019, donde se lleva a cabo este evento, que se estaban presentando mayor cantidad de denuncias a la División de Cibercrimen. No recuerdo si eran 25 por mes o 25 por semana, más o menos, denuncias, no sé. No tenemos los datos, volvemos a decir, es muy difícil conseguir la información, por eso realmente se valora el trabajo que ha realizado la Fundación Construir a través del consultor para tener este tipo de información. Si nosotros leemos en la integridad, un común denominador en todas las instituciones en las cuales el investigador ha solicitado información, es la falta de información estadística, la falta de una cultura de acceso a la información. Es decir, muchas veces creo que las instituciones públicas se creen propietarias de la información y no es fácil el acceso. En la fecha, nosotras simplemente contamos con un decreto supremo, el 28168, que data del año 2005, ¿sí?, donde nos da acceso a la información del Poder Ejecutivo. Entonces, pero para el resto de los poderes, bien, básicamente sería el derecho de la petición que establece la Constitución Política del Estado. Creo que se tiene que rescatar cosas importantes, como para cerrar este tema, es el tema de la inclusión, ya sea a través de una ley específica o de la modificación del Código Penal de nuevos delitos informáticos, la adhesión al Convenio de Budapest a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la capacitación a los jueces, policías, fiscales y a la sociedad en común, donde creo que la sociedad civil, la academia, juega un factor importante, ¿sí? Y finalmente, también la necesidad de tener una ley de acceso a la información y una ley de protección de datos personales. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación, siempre muy positiva. Vamos a pasar a la última parte ya para cerrar nuestro evento. Ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado del público que tenemos el día de hoy. Y pues algunas son obviamente dirigidas al tema de la investigación y otras un poco más generales, ¿no? Tenemos una primera que nos dice, ante la evidencia de cibercrímenes en Bolivia, ¿con qué herramientas debería contar la policía y el Ministerio Público para investigarlos? ¿Los tiene actualmente? Le pediría en todo caso al subteniente Quiroz pueda iniciar la participación sobre esta pregunta. Bueno, como ya había mencionado, el tema de investigación aquí en Bolivia es un poquito complicado dentro de lo que es el cibercrimen. Sin embargo, nosotros dentro de lo que es una investigación plenamente identificada de un cibercrimen como tal, seguimos el procedimiento que se hace con toda denuncia, ¿no? Inicialmente que pase a manos de lo que es la Fiscalía o el Ministerio Público. Y por parte de eso nosotros partimos realizando el requerimiento fiscal o el requerimiento que se necesite para dar fe a todas las pruebas que se pudieran tener. Dentro de las bases de datos que nosotros generamos, obviamente el primer contacto que tenemos es con la víctima o identificar, como decimos, plenamente la información si es verdadera o es falsa. Partiendo de eso, nosotros contamos con un registro interno de toda esta información, obviamente que siempre va a ser registrada de manera anónima en algunos momentos, porque se tiene que preservar también la información de quién es la persona denunciante, ya que en algunos casos se ha visto, ¿no?, que estas personas que manejan lo que son los delitos informáticos, por uno u otro medio, tratan de identificar si esta persona habría dado parte o ha dado a conocer a la policía sobre el hecho suscitado. Y en base a eso nosotros tratamos de también cuidar, ¿no?, la identidad de la persona, y mediante operativos que realizamos, ya sea también de inteligencia, tratamos de dar o llegar a esta persona que habría cometido este ilícito. Pues los procedimientos que vamos llevando varían dependiendo mucho al tipo de caso que se encuentra. Obviamente, plenamente sería ideal que todos fueran informáticos, así lo manejamos más de manera virtual,
pero en algunos casos más que son comunes que no podemos hacer omiso, lo hacemos de manera presencial mediante operativos de inteligencia. Y teniendo, como digo, nuevamente, preservando la integridad física de la persona que viene a denunciar o da a conocer sobre un delito. Excelente, muchas gracias, subteniente Quiroz, por su respuesta. Nos llega otra pregunta. Nos dice, una de las mayores problemáticas para lograr hacer reformas a la justicia es justamente el acceso a la información. ¿Qué mecanismos consideran se pueden implementar para garantizar, para acceder a la información, a sus características, etcétera? No sé quién de los panelistas puede responder esta pregunta. Si me permites. Adelante, doctor. Sí, lo primero es que es recabar información, o sea, se tiene que recoger los datos. Si no tenemos los datos, no vamos a tener datos estadísticos. Justamente mencionaban en ese evento que les había dicho de diciembre del 2019 las colegas de esta división de cibercrimen, que es importante la denuncia, ¿no? Es importante que nosotros, los ciudadanos bolivianos, tengamos esa cultura de ir a denunciar. Puede ser que muchas veces no se resuelva, digamos, el delito, pero es importante la denuncia para visibilizar, ¿sí? Por ese lado, o sea, visibilizar, fortalecer de alguna forma a la policía que pueda brindar esos datos estadísticos. El Ministerio de Gobierno, como mencionaba el investigador, cuenta con un observatorio boliviano de seguridad ciudadana que está a cargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, donde se debería ofrecer ese tipo de información y que debería ser una información también de datos abiertos, es decir, no sea un formato PDF o cerrado para que pueda ser reutilizado. Otra cuestión también muy importante, vuelvo a insistir, la ley de acceso a la información, es decir, que no sea simplemente un decreto supremo, sea una ley de acceso a la información transversal para todos los órganos, ¿no? Estamos hablando de legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, etcétera. O sea, crear una cultura de acceso a la información. Creo que muchas de las instancias de la administración pública creen que al ser detentadores de la información es de propiedad de la administración pública la información. Y no es así, debe facilitarse al ciudadano justamente para poder realizar este tipo de investigaciones. No sé si he resuelto la pregunta. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno quiere complementar este punto. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que nos llega igual, señala, las leyes penales tienen que tener eficacia y efectividad. Para que sean eficaces, tienen que ser capaces de cumplir sus objetivos para que sean efectivas. Tienen que ser capaces de ser aplicadas, solo así se puede obtener una ley penal racional. ¿Cómo garantizamos la eficacia y efectividad de las leyes penales que aumenten cualitativamente los delitos informáticos, considerando los problemas que tenemos en los procesos de criminalización secundaria que generan la crisis de la administración de justicia en Bolivia? Pediría a Fabián nos pueda ayudar con esta pregunta, por favor. Sí, gracias, Marco. Bueno, digamos que la pregunta es tan compleja como peculiar por el hecho de que nos está preguntando cómo funciona la efectividad de la estructura penal en sí misma. Evidentemente esto a mí me lleva a las conclusiones del diagnóstico en el cual, como bien lo decía la doctora Medina Celi, uno de los primeros pasos es identificar las falencias que tiene, tanto en lo sustantivo como en lo objetivo, es decir, en lo procedimental. Por tanto, lo que debiésemos hacer y se ha hecho es que en el año 2017, con la ley 1080 del Código del Sistema Penal, se había ajustado todo un capítulo con un catálogo homologado con miras a adherirnos al convenio de ciberdelincuencia de Budapest, pero como todos conocemos, por razones socioculturales de otro orden que ha tenido que ver con el tema de la penalización de la negligencia médica y otros, se ha
venido abajo el proyecto, pero se ha congelado, no se ha eliminado por completo, dicho sea de paso. Entonces, eso nos da un progreso de que la manera de poder efectivizar y darle eficacia a la comprobación de esto es, por un lado, como también lo decía la doctora Medinaceli y también la doctora Sequera, es positivizar, es decir, plasmar en las leyes un catálogo más amplio de comportamientos de actividad de ciberdelincuencia. Y por otro lado, la piedra angular es la cooperación internacional, porque ya sabemos que el cibercrimen nace en un continente, se procesa en otro y termina en otro. Entonces, esta es la complejidad y que precisamente da lugar a las conclusiones en las cuales, dicho sea de paso, se complementa que la política criminal debe ser progresiva, en tanto darle mayor efectividad a la administración de justicia. Muchas gracias, doctor Espinosa. Hay una pregunta específica para el subteniente Quirós. Señala de que si no se facilitaría el trabajo, la implementación del IPv6 por parte de las operadoras bolivianas, ¿no significaría más seguridad el uso de este protocolo para las investigaciones que realiza la policía boliviana? Bueno, como ya había indicado plenamente, nosotros como División de Cibercrimen podríamos decir que es la primera división a donde se da a conocer cuando existe un delito informático o de cibercrimen. Somos inicialmente donde se maneja todo este tipo de información y nosotros tratamos primeramente, inicialmente, de mediante un procedimiento establecido dentro de nuestra división, llegar a dar, como ya os había explicado, sobre la persona que está realizando un ilícito mediante lo que es el Internet. Sí, nosotros siempre hemos necesitado y necesitamos el apoyo de las empresas telefónicas, porque son una pieza angular por donde se va desarrollando todos estos tipos de procesos, ¿no? De ilícitos que se van llevando a cabo. Ahora, dentro del protocolo de IPv6, lo que indica, se maneja de otra alternativa, ya que dentro de investigación o cualquier tipo de investigación de los delitos que se van desarrollando, existe lo que es el IDIF y existe lo que es el ITQ. El ITQ tiene internamente también lo que son peritos en informática, quienes también van desarrollando todo este protocolo que mencionan, pero obviamente mediante un requerimiento fiscal. Porque es cierto que no todas las denuncias son verdaderas. Algunas se hacen, se podría decir, de manera falsa, o quién sabe, llegamos a la teoría que a veces nos tratan de nosotros de desviar, cuando ya tenemos clara la figura de una denuncia de un ilícito que se lleva a cabo y llega otra persona indicando que es el mismo ilícito, pero nos trata de desviar de la persona que ya teníamos establecido. Sin embargo, se maneja, no es que no se maneja, pero se maneja mediante lo que es el ITQ dentro de la policía, Instituto de Investigaciones Forenses, igual, dentro de lo que es la policía. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, subteniente. Nos llega otra pregunta específicamente para Fabián. Nos dice, con relación al estudio, ¿por qué se recurrió como fuente a tribunales sobre los casos en el sistema de justicia y no al Ministerio Público? ¿Y qué cotejo se ha realizado sobre los hallazgos? Por ejemplo, se mostró en la exposición como hallazgo en el que un CIA se reporta que no hay cobertura de Internet. Sin embargo, sí la hay. Tal vez los juzgados no tienen cobertura, pero esa es otra cuestión, nos señala la pregunta. Bien, gracias. Y efectivamente, estos son los aportes que hacen más enriquecedora. Yo precisamente aprovecho de mostrar que efectivamente en la segunda parte, donde evidenciamos el tema del órgano ejecutivo, sí se muestran cifras que ha provisto el Ministerio Público. Como ustedes pueden ver en pantalla, hay unas cifras al principio, antes acá. Estas son la información que nos ha provisto la Fiscalía General del Estado con este antecedente, habiendo preguntado tanto a las fiscalías departamentales como a la jefatura de informática, y aquí están la cantidad de cifras e inclusive datos complementarios, como ustedes pueden apreciar. Esto con el tema de UNCIA, que es inclusive el caso más particular y que efectivamente por ahí en el momento en el que se respondió entre el 2017, ellos han tenido alguna dificultad de conexión. Lo que se está haciendo hoy
para todos los que de antemano ya agradezco por haber asistido a este lanzamiento. Lo que se hace hoy con la fundación es poner la primera piedra. Y entonces ahora que ya va a ser público este boletín, lo que esperamos es que vengan todos los sectores de la sociedad, gobierno, academia, activismo, sociedad civil, para seguir poniendo las piedras y poder crear el camino para llegar a una meta de un progreso que inclusive pueda llevarnos al parangón de otros países que, como decimos, ha tenido esta cooperación internacional, que es una piedra angular en este sentido. Si no hay, efectivamente, precisamente como lo comenta la persona que nos pregunta, el reporte está ahí textual, firmado por el juez, y está firmado obviamente tapado con el nombre, porque esto también nos lleva a ya no decir que en un ámbito conclusivo se ha dicho por demás que una de las falencias es el acceso a la información. Otra falencia identificada es que en la provisión de información no existe ningún criterio de resguardo a los datos personales. Y no debiésemos esperar a que haya una ley para esto. Pero se evidencia que no hay ni la más mínima medida, ni buena práctica, ni estandarización, en la medida en la que tampoco cuentan con ningún instrumento que tenga que ver con la ciberseguridad, tanto en la seguridad de la información como en la seguridad informática. Y entonces con esto, como digo, podría englobar el hecho de decir, hoy estamos poniendo la primera piedra del cimiento y esperamos que cuando vean el pormenor de esta investigación, provean y hagan la retroalimentación, que es efectivamente el impacto que quiere generar este primer diagnóstico. Y antes de yo poder cerrar, quizás, si es que por ahí no hay otras preguntas para los otros panelistas, y que es un deber para mis colegas investigadores del ámbito de la ciberdelincuencia, que no puedo dejar de aclarar que hacker no es lo mismo que ciberdelincuente. Y que esto siempre se tiene que decir porque es como una alfabetización que se viene dando de manera progresiva. Creo que con eso más o menos he cerrado la pregunta y me ha dado lugar a englobar estos otros criterios. Muchas gracias, doctor Espinosa. Tenemos una última pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas, pero vamos a hacerla en una sola. Sobre el tema de los rechazos. La primera señala de que aunque no se ha visto en la investigación, dice el estudio ha cruzado la aplicación de criterios diferenciadores sobre la variable del estado del proceso. Consulto esto porque para el caso de La Paz, cuantificando los rechazos, los procesos rechazados, la cifra se reduce sustancialmente. Y en relación a esto, dice, ¿existe algún análisis sobre las causas o causas principales de los rechazos? Porque este análisis permitiría establecer las causales de los mismos, ¿no? Entonces, esta sería una consulta también seguramente dirigida a nuestro investigador. Sí, gracias, Marco. Muy puntualmente, de nuevo, bueno, ya había dejado de compartir, como se ve que La Paz es uno de los casos que tiene mayor concurrencia de la Comisión de Delito Informático de Manipulación Informática, como se evidencia en la pantalla. Los criterios de parámetro de cuestión evidentemente sí contienen el estado de la causa, pero de allí a que las autoridades judiciales nos hayan respondido es distinto. En el caso de La Paz, en el caso de este juzgado 10º de instrucción, como ustedes pueden ver, sí nos ha provisto del estado de la causa. Ahora bien, también es muy importante la pregunta porque me permite aclarar que la investigación madre que está en poder de registro tanto de la fundación como nuestras en una base de datos, implica, como les decía al principio, una investigación pormenorizada de más de 100 hojas y con un respaldo de files tras files de todas las respuestas de los tribunales, que es totalmente verificable y haciendo un ejercicio de transparencia. En el caso de que, como decíamos, se lleve la incidencia de este diagnóstico más adelante, por supuesto que está totalmente abierto y transparente para socializar. Pero sí, o sea, y además que no nos hemos querido detener en el ámbito procesal, sino en el sustantivo de ver cómo estaba la situación de la comisión de delitos, pero sí han habido casos en los cuales se ha identificado el estado de la causa, y no solo en este. Yo muestro este porque hemos hecho en el boletín los hallazgos más relevantes en relación a estos casos. Muy bien, muchas gracias, doctor.
Bueno, para ya no extendernos más, nos hemos pasado el tiempo que habíamos planificado, seguro por lo interesante las temáticas y por las participaciones tan importantes de nuestros panelistas. Queremos agradecer una vez más en nombre de la Fundación Construir, en nombre de Asuncami, de Visión Mundial, de la Comunidad de Derechos Humanos y de la Unión Europea, quien nos financia nuestras actividades. Queremos agradecer a todos los presentes y en especial al ingeniero Esteban Lima, al subteniente Edwin Quiroz, a la doctora Mari Carmen Sequera y a la doctora Karina Medinaceli por su como decía Fabián, en este primer encuentro, y que seguramente iremos construyendo más propuestas desde la sociedad civil sobre esto. Queremos agradecer especialmente, Fabián, por el trabajo realizado para la Fundación, y pues seguiremos en este trabajo con una temática realmente muy interesante y que tiene que llegar principalmente, como hemos visto, al sistema de justicia, ¿no? Creemos importante que el sistema de justicia pues no está teniendo el conocimiento necesario para poder trabajar sobre esta temática, como han señalado todos nuestros panelistas. En ese sentido, agradeciendo a todos su presencia, damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos y todas. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches. luego.